Un verdadero regalo de Dios fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora, basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Lo voy a instalar en el mundo, el reino. De tal manera que entonces no lo recibió el Israel natural, el reino. No lo tiene todavía el nuevo Israel, sino que solo lo anuncia, y claro, lo tiene cada uno de los que somos de la iglesia en nuestro corazón. Pero no está en el mundo. En el mundo hay un usurpador que está manejando los problemas de la tierra a su manera. Entonces el Señor dijo: los voy a dejar a ustedes como embajadores, nuevo Israel, el nuevo Israel, los voy a dejar como embajadores mientras yo voy. Y ustedes, llenos del Espíritu, van a proclamar este evangelio del reino hasta que yo regrese. Y cuando yo regrese, entonces el reino se va a manifestar y se va a instalar en el mundo encabezado por el nuevo Israel. O sea, el Israel de Dios, la iglesia. Amén. Usted y yo, todos los que somos de la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, aparece un líder grande después de que Cristo asciende. Se llama Pablo. Y a Pablo le encomiendan ser el arquitecto de la nueva edificación. Pero note, no es una edificación literal, es espiritual. Porque entonces le dicen: tú vas a darle forma a la nueva entidad, la vas a presentar como una virgen pura a su marido, y se va a instalar cuando regrese con ella, o sea que la va a recoger antes. Cuando regrese con ella, se va a instalar el reino. Por eso Pablo le llamó a eso en Romanos 2, me parece que 16, sí, le llamó mi evangelio, al que le dieron a él. Claro, por supuesto que no era de Pablo. Dice Romanos 2:16, ¿verdad? Mi evangelio, será juzgado el mundo según mi evangelio. Pero ¿por qué dice eso? ¿Será que hay un nuevo evangelio? ¿Será que aquel otro quedó anulado y se instala uno nuevo? Yo diría que no. Es otra fase, la fase del evangelio de la gracia, que Pablo ahora, con toda la iglesia, dándole forma a la iglesia, lo pregona. ¿Por cuánto tiempo? En los días que se instaló este evangelio del reino de en la gracia, no se dijo por cuánto tiempo. Es más, ahora mismo, esta noche, nadie puede decir cuánto va a durar. Aunque decimos ya que está próxima la venida del Señor, que ya de un momento a otro aparece, que va a venir ya en la aparición, en la parucía. Sin embargo, nadie se atreve a decir cuándo. Algunos dicen que en el año 2000, otros que en el año 2020 y tantos, y ahí muchos fechan. Pero en realidad el evangelio de Pablo, o sea, la gracia para aprovecharla y entrar en el reino que se va a manifestar, que es futuro, va a tardar, o más bien ha tardado casi 2000 años. Ahora, esos 2000 años no han instalado reino en la tierra, porque no se ha puesto la teocracia en el mundo.
El reino en realidad manifiesto es una teocracia. De tal manera que cuando Cristo regrese, Él va a ser el rey y el mundo va a ser su teocracia. Él va a gobernar todo el mundo. Pero digamos hoy, ahora, esta noche, mañana si usted quiere, ¿se podrá instalar teocracia en la tierra? No, hermano, no. Porque la teocracia tiene que empezar en el hombre. Solo el que acepta la teocracia puede hablar de la teocracia. Pero no le va a imponer la teocracia en aquel que no cree en Dios. No lo puede ni siquiera reformar. No lo puede obligar a que Dios lo gobierne. Es absolutamente claro eso. Mire, ni siquiera podemos nosotros obligar a nuestra familia que sea teocrática. No podemos obligar a un hijo que sea teocrático. Obligarlo. Podemos decirle que debe entrar al reino para que el Señor lo gobierne. Y entonces automáticamente se convierte en teocrático. Pero no le podemos decir, o te haces teocrático, o te pego, te mato, te saco, te excomulgo, ¿cómo podríamos llamar? No se puede. Bueno, vamos más lejos. Ni a la mujer se le puede obligar. Fíjese que dice la Escritura que si la mujer no ha entrado al reino, no se ha convertido, y consciente en vivir con el que no ha entrado al reino, o con el que ya entró al reino, que ese matrimonio no se corte. ¿Se fija? O sea que ni al marido ni a la mujer se le puede obligar a estar en el reino. Yo no sé cómo harán o cómo irán a hacer para convivir, ¿verdad? Pero ahí están hogares no integrados. Con que hay hogares desnivelados dentro del cristianismo. Ya no digamos cuando es yugo totalmente desigual. Entonces, como este evangelio de Pablo no se puede imponer, sino solo es un evangelio de exponer, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros usar métodos de violencia o de rebeldía para imponer en el mundo un evangelio del reino manifiesto. Porque en primer lugar, un reino manifiesto debe tener trono, y no lo hay. Cristo mismo ahora está en trono prestado, el del Padre, a la diestra del Padre. Entonces él no va a gobernar, el cielo lo va a retener ahí, dice, hasta que Él gobierne. Pero eso indica que no gobierna, más que los corazones de los que le obedecen y que son del reino. Ahora, hazme favor, hermano, aleluya, gloria, denle un aplauso al Señor. Pero ¿quién puede obedecer si no es del reino? Al reino se entra voluntariamente, se nace. Pero si no es del reino, ¿cómo puede obedecer? Si no tiene el Espíritu que le dé la facultad de sujetarse al Señor. Entonces, por eso es que es imposible poder estar de acuerdo con la gente que cree que el cristianismo va a reformar al mundo, predicándole, educándolo, enseñándole moral, urbanidad. No, hermano, no. Es que el pecador no se compone con una manita de pintura, con moral cosmética. No se compone. Lo único que hacemos es ver a esa gente aparentar una religiosidad. Y luego debajo de la religión no hay nada. Usted los ve a la hora de la iglesia, de estar en sus ceremonias, son muy, muy devotos. Pero usted los ve fuera de ese ámbito y son como cualquiera otro. Eso no puede ser real. Tienen el manto, dice, de piedad, pero con sus hechos lo niegan. Ahora, afligidos nosotros, mire, pregonemos eso porque se va a componer la sociedad. No, hermano, el evangelio es absolutamente individual. Este evangelio de Pablo,
Por eso la comisión, cuando salió la primera comisión cristiana al mundo, fue a ser discípulos, no a ser reyes, ni a ser gobernantes, a ser discípulos en todas las naciones. ¿Para qué? Para que entonces vayan cambiando los individuos y va cambiando la sociedad. O sea que la única sociedad que va a cambiar es la del reino. Y la de afuera va a estar enojada contra los del reino. Los van a ver como enemigos. Si seguimos viendo esto, entonces quiere decir que este evangelio, esta fase del evangelio de la gracia, ¿cuándo va a terminar de predicarse? Cuando Cristo aparezca. ¿Aparezca para qué? ¿Para quiénes? Porque tiene dos apariciones. La aparición para los del reino y la aparición para el mundo. Dos. La primera, cuando se va a terminar este evangelio de la gracia y del reino en la gracia, va a estar apareciendo o aparecerá, se detendrá en los aires. El Señor descenderá del cielo. ¿Y qué más dice? Lo leemos, Primera de Tesalonicenses 4:13. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo, en la tierra por supuesto, ¿verdad? Resucitarán primero. ¿Pero qué muertos? Si hay una resurrección inmediata ahí, pero hay otra resurrección 1000 años después. Y hay otra resurrección, son tres. La resurrección inmediata de los muertos en Cristo cuando Él aparezca, pero cuando Él aparezca en los aires para los suyos, no en el mundo. En el mundo van a aparecer los resucitados, que no sé cómo, si los van a ver o no los de la tierra, pues. Pero inmediatamente que el evangelio de la gracia termina su función, aparece el Señor, porque va a empezar la otra etapa, que es la etapa del evangelio manifiesto del reino, con el rey a la cabeza. ¿Por qué? Porque ahora se va a manifestar el reino, porque ya va a haber rey, ya va a haber trono, ya va a haber territorio, ya va a haber todo lo que tiene un reino. Ahora veámoslo cómo. Lo primero es, aparecen las nubes. No dice todo ojo le verá, eso es la aparición sobre la tierra. En esta dice que le verán primero le verán los muertos en Cristo que resucitarán, porque van a subir con Él a las nubes, al aire, y los vivos del reino como iglesia fiel. Y juntos, unos resucitados y otros transformados, suben. Un aplauso, esa subida vale un aplauso grande. Suben. Ahora, por supuesto, no van a subir todos. Suben, ya lo vimos la vez pasada, el martes, ¿no? Suben solo los vencedores en el reino, los que son los vencedores de la iglesia, que dijimos las 7 iglesias de Apocalipsis, se sacan los vencedores. ¿Por qué suben? Porque te tienen que ir a sentar a gobernar con el Señor cuando Él va a bajar. Después baja, ¿verdad? Y toma el trono de David. Pero dejémoslo eso para más adelante. Entonces, ¿por qué vamos a subir? ¿Por qué van a subir los vencedores? Porque se van a ir con Él y así estarán con Él para siempre. Quiere decir que ya no vamos a volver a ver la tierra, no, hermano. Subimos nada más al encuentro, vienen las bodas y bajamos otra vez. Es como una réplica, de Cristo. Cristo sube y después vuelve. Nosotros vamos a subir y después volver, solo que ya casados. Lucas 12:36. Regresa ya de las bodas para
para tomar el reino. Lucas 12:36. Ahí lo lee. Usted ve que está el reino esperando aquí abajo, darle la bienvenida para que se manifieste, pero ya viene de las bodas. Ahora, si viene de las bodas, ¿a qué hora se llevó a la novia? ¿A qué horas fue esa llevada secreta? En la parución, en la parucía, en la aparición o parucía. Pero esa parucía es para los suyos. Como que dijéramos, solo para la novia. No es ni para la suegra, ni para el suegro, ni para la familia, sino para la novia, porque se la va a llevar. Ahora, ¿quién es la novia? Los vencedores. Ahora, note usted que esos vencedores no van a gobernar con Cristo, sino hasta que esté en su trono. Entonces, es totalmente fuera de lógica escatológica. Ahí sí que lógica escatológica. Es pensar que la iglesia puede gobernar antes del matrimonio y de sentarse con Cristo en su trono. No puede gobernar. Lo que puede hacer es pregonar que viene ese gobierno y que se preparen todos en sus corazones consagrándose para entrar en el reino y ser partícipe de lo que viene. Aleluya, démosle un aplauso fuerte al Señor. Está claro eso, claro. Aleluya. Ahora bien, ya se fue la novia madura, la novia vencedora. No lo vio el mundo eso. Olvídese de esos cuadros, pinturas, láminas, en donde se ve, todo el mundo está expectante mirando cómo van de blanco desde las tumbas y que los trenes se chocan. Y eso es para vender cuadros. Eso no lo va a ver el mundo. Por eso se le llama un rapto. Es secreto. Si fuera público, ya no es rapto. Es un asunto que cuando venga a sentir el mundo, no están. Y no deben ser demasiados, ¿verdad? Porque si no el mundo se conmocionaría. Van a haber explicaciones. Se fueron unos aquí, otros allá, otros por allá. De una ciudad unos tantos, de otra ciudad otros tantos, no se va a notar. Ya en globo es mucha gente, pero en los que se van yendo, desaparecidos, pues creen que se fueron a otro lado. Pero el caso es que no confundamos la venida del Señor por los suyos, vencedores, con la venida del Señor a tomar el reino. La toma del reino es cuando el Señor desciende con los santos que ya llevó, y dice, desciende y todo ojo le verá. Ahí sí todo el mundo le verá. Y siempre le hace la preguntita a uno, pero que usted sabe que el mundo es redondo. Sí, hace rato que se sabe, hasta Colón lo sabía. El mundo es redondo. ¿Y cómo va a ser el Señor para que todos lo vean si los de abajo no lo van a poder ver? Mire, hermano, si hasta los hombres pueden ver ahora lo que está allá con satélite, y no va a poderlo arreglar el Señor, que todo ojo lo vea donde esté. Eso no es nada. Todo ojo le va a ver. Pero para su propia desgracia, porque va a ser la ira, los que le van a ver, hasta los que lo traspasaron. Entonces va a haber una conmoción de tal naturaleza que viene la ira de Dios, porque ya todos los que están ahí enfrente viéndolo lo rechazaron. De tal manera que entonces Él vino ya a recoger primero los vencedores, y después cuando desciende es admirado por los que le esperaban, dice. Entonces van a haber gente esperando abajo, y ellos le van a recibir, y para ellos será el rey, pero para los otros será el juez, león de la tribu de Judá. Tan es así que los capitanes y los grandes y los reyes de la tierra dirán a los montes, cubridnos de la ira de ese que viene, porque los viene a castigar, viene a pedir cuentas.
ahí se va a manifestar el reino. Ahí sí nadie, ahí ya no va a ser a ver si le dan posada al Señor, ¿verdad?, en Belén. Ahí sí no va a ser a ver si lo quieren recibir, sino que viene tonante, haciendo a un lado a sus enemigos y poniéndose a gobernar la tierra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora bien, entonces este evangelio de Pablo es mientras regresa Cristo. Ya el evangelio del reino manifiesto es cuando Cristo regrese. Tres escalas. Actualmente lo retiene el cielo a Cristo a la diestra de su Padre como vencedor, Él nada más. Dice, pero si ustedes vencen, dice, se sentarán conmigo en mi trono como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. Igual, yo me senté en el trono de mi Padre como vencedor, ustedes se van a sentar en mi trono como vencedores en mi reino. Gloria a Dios. Ahora, el Señor baja y se sienta en el trono de David. Pero el trono de David todavía no es el de Cristo. Esa es una herencia. Un heredero se sentará en tu trono, le dijeron a David. Era de David, por eso se le llama trono de David. Y ese trono de David estará instalado como trono de David, con el Mesías sentado en ese trono 1000 años. Algunos creen que no son exactos los 1000 años, que es un número cabalístico, pues como sea, pero será un tiempo largo. Y se sentará en el trono de David a gobernar la tierra, como David la gobernó. Oh, note, el único que instaló teocracia en la tierra fue David, y por un tiempo. Ahora viene el que va a ocupar el trono de David para poner teocracia de una vez. Serán derribados todos los otros sistemas entonces, no ahora. Porque ahora no hay algo que sustituya eso. Porque tiene que ser reino literal el que sustituya todo esto. Entonces se tendrá que esperar eso. Ahora, luego que el Señor toma la tierra temporalmente, en el trono de David, instala la teocracia, Dios va a gobernar por medio de él, entonces viene el fin de este sistema. Porque inmediatamente, después de ese tiempo de gobierno mesiánico, se le da su trono a Cristo. Le dirá el Padre al Hijo, como dicen Hebreos, hablando el Padre al Hijo, le dice, oh, Dios, le dice Dios, tu trono, ahora, oh Dios, de Dios a Dios, porque Cristo es Dios. Aleluya. Entonces le dice, tu trono, Dios, y lo sienta en su trono. Ahora note usted dos privilegios. El máximo privilegio lo dejo de último. Mire el privilegio que viene. 12 tronos o gobernantes en el capítulo 20 de Apocalipsis, que se sientan en tronos, no en el trono de Cristo, en tronos de ellos, y gobiernan bajo la égida de Cristo. Ese es un privilegio tremendo. Hasta va a levantar muertos de la tribulación para que gobiernen ahí, en tronos. Lo lee usted en el capítulo 24 de Apocalipsis. 24. Ahí está. Entonces van a haber vivos que entran a gobernar, y van a haber muertos resucitados que entran a gobernar. O sea, que van a ser extraordinarios los gobernantes de ese tiempo, porque o no han muerto y cómo los preservaron, ¿verdad? O son resucitados. Imagínense tener un rey resucitado, un gobernante resucitado. Eso va a ser algo fabuloso, fuera de serie. Pero eso todavía no es lo máximo. Lo máximo es cuando dice el Señor, si tú vences, iglesia, como iglesia en el tiempo de la gracia, si tú vences, 7 áreas hay que rendir. Cada una de las áreas de las iglesias apocalípticas, 2, 3 de Apocalipsis. Te sentarás conmigo, no en tronitos, ni 1000 años, sino que te sentarás conmigo en mi trono. Y vamos a gobernar la tierra y el universo. Ahora bien,
Al sentarse en el trono es la esposa del Hijo que está sentada en el trono. Quiero que se fije bien, la esposa del Hijo. Entonces solo los vencedores de la iglesia serán la esposa del Hijo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque solo los vencedores se sentarán en el trono. Esos van a ser los sacerdotes reyes, sacerdotes y reyes, porque van a haber sacerdotes que no alcanzaron a ser reyes, perdieron la corona. Pero estos que vencieron, que heredarán todas las cosas. 1:7 de Apocalipsis. Heredarán, el que venciere heredará todas las cosas. Bueno, ya vamos a dar tiempo a las preguntas. Ahora note. Entonces, la iglesia verdadera es la iglesia fiel, es la iglesia consagrada, porque no van a haber vencedores sin consagración. Entonces, esos vencedores serán la esposa del Cordero. Lo demás es un trámite de crecimiento, de alcanzar metas o no alcanzarlas, en un noviazgo, en donde se demandan muchas cosas. Y el cuerpo místico de Cristo, como esposa del Cordero, serán exclusivamente los vencedores. Porque en el caso de Adán, y con eso termino para que haya preguntas, en el caso de Adán, solo gobernó una mujer con Adán, que se llamó Eva. Pero yo quiero que usted sepa que solo la Eva madura fue la que se unió con Adán. Estaban elaborándola hasta que maduró. Y ya madura, dijo, ahora sí, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. En él, y ambos gobernaron. Entonces, en la eternidad que se prefigura acá, van a gobernar no ambos dos, como dice alguien por ahí, ambos a dos. Ambos a dos. Porque gobernará él con ella. Pero ¿quién es ella? La vencedora, la que clasificó. Las demás se quedaron como novias, como aspirantes, que perdieron la carrera y fueron otra vez al reino, pero no al trono. Dejo sentado esto. Entonces no todos los del reino van a estar en el trono, ni todos los de la iglesia nominal, que hoy se ve aspirante, se sentará con Cristo en el trono, sino solo los vencedores. El que venciere se sentará conmigo en mi trono. Ahora, el que no venza, póngale, ¿qué pasa? Pues no se sentará con él en su trono. Estará en el reino, estará en la salvación, si es del reino, pero no necesariamente en el trono. Así que preparémonos para vencer, si queremos estar en el trono con Cristo. Te vestirá de vestiduras blancas y gobernarás conmigo con vara de hierro a las naciones, y te daré potestad sobre los pueblos, etcétera. Todo eso que usted lee es a los vencedores. Vamos a terminar ahí. Vamos a dar lugar a las preguntas, porque si no los dejamos a los hermanos solo con las dudas. Muy bien, creo que ya deben haber algunas. Haber nacido de nuevo y vérsele los frutos. El Señor dijo que a los del reino se les conocería por los frutos. Gente que nunca da fruto, pues no lo va a condenar usted, porque no saben qué va a parar. Pero ya puede usted dudar que sea del reino. Lo más que puede dudar, porque no va a decir estás condenado y te vas al infierno. No tiene usted derecho, ni yo. Pero sí podemos decir que por sus frutos no son del reino, hasta que demuestren lo contrario, ¿verdad? Repito, no es por ceremonias, ni por asistencia o no asistencia a una congregación, sino por sus frutos los conoceréis, dice el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.
Mire, una cosa es evangelizar y otra cosa es notificar. La iglesia vencedora, hasta que ascienda para ser puesta en su lugar, estará predicando este evangelio a todo el mundo. Pero este evangelio hoy es para salvación. El evangelio en la tribulación será para condenación, porque se le estará diciendo, si usted no está inscrito en el libro de la vida, usted está condenado. Ahora, habrá muchos inscritos en el libro de la vida que van a ir a parar a la gran tribulación por dormirse, por atenerse, no que se van a perder, porque si están en el libro de la vida los van a rescatar ahí, pero bajo qué penurias. Pero que de una vez sepamos que sí van a haber muchísimos salvos inscritos en el libro de la vida en la gran tribulación, porque lo dice Apocalipsis. ¿Quiénes son esos de vestido blanco que vienen con palmas en sus manos? Ya vencieron, pero vencieron en la tribulación. Entonces son los que vienen precisamente de la tribulación grande. Eran salvos, ahí están salvos con sus palmas. Ahora, tal vez la pregunta más a fondo sería, ¿se salvaron ahí o ya estaban salvos? Ya estaban inscritos. ¿Sabe por qué? Puedo asegurarlo. Porque no adoraron a la bestia, aunque los mataron, porque sus nombres estaban inscritos. No que no adoraron a la bestia para que los inscribieran, sino porque estaban inscritos, pero se habían atenido. No adoraron a la bestia, los hicieron morir, pero escaparon de la muerte segunda. Ese es el asunto. En primera de Tesalonicenses 4:17 dice el verso que estaremos siempre con el Señor. ¿Se refiere esto a estar físicamente con Él o una relación especial? No, físicamente, si físicamente van a subir. ¿Acaso va a subir usted en espíritu? ¿Acaso el Señor viene en caballo espiritual? Viene literalmente. Y usted sube literalmente, ahí lo va a ver. ¿Cuál es el problema de subir? Si los hombres hacen subir con fuerzas nuevas que tienen toneladas de hierro para los espacios, no se van a subir fácilmente, así de rápido, mira. Muy bien. Cuando todo ojo le verá al Señor, ¿serán solo los vivos o también los muertos? No, pues si van a resucitar a todos, o mejor dicho, los van a levantar a todos. Entonces quiere decir que si todo ojo le verá, será todo ojo, porque ninguno se va a quedar en el sepulcro, nadie. El diablo ni siquiera el sepulcro tiene. Entonces nadie se va a quedar en los sepulcros. Por eso hay dos resurrecciones. La resurrección de entre los muertos, o sea, salen unos muertos y se quedan otros muertos. Pero la última es resurrección de muertos, no de los muertos, no de entre los muertos. Entonces aquí se levantan unos, después se levantan, después de la tribulación se levantan los del reino para entrar al reino, y después se levantan todos los muertos. Por eso la primera resurrección en dos fases, la de los muertos en Cristo y la de los al fin de la tribulación, son de la resurrección primera, que es de entre los muertos, la que Cristo tuvo. Cristo tuvo una resurrección de entre los muertos. Él salió y se quedaron los otros muertos. Pero al final será resurrección de todos los muertos. Todos. Unos ya se fueron, pero los que se quedaron, todos vamos para arriba, para juzgarlos. No van a ascender, sino que van a ir al juicio final. Hermano apóstol, que Dios le bendiga. Mi pregunta es, después de que se vaya la esposa, ¿se seguirá predicando la palabra de Dios? Es que la palabra se va a predicar mientras haya intercesión de Cristo. Usted sabe que Él está intercediendo arriba y nos tiene a nosotros con el Espíritu Santo promulgando el reino. Pero va a llegar un momento en que el Señor se baja de la intercesión. Eso será en la primera mitad de la tribulación. Se baja, ya no hay intercesión, entonces hubo salvación en este espacio. Pero ya en la segunda parte no habrá, porque entonces Él baja a juzgar, ya no a perdonar. Dice que su segunda venida no tiene relación con el pecado, es decir, quitándolo, sino condenándolo. ¿Por qué no te arrepentiste? ¿Por qué no? Entonces ya viene como juez. Pero toda la intercesión va a permitir
que el Señor descienda, porque ya no se quedó allá, pero todavía no desciende al trono, porque el cielo, el ambiente celestial, lo tiene que retener hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces se sentará a reinar. Usted sabe que eso no es antes del milenio. ¿Por qué? Porque en el reino mesiánico habrá todavía muertos, habrá muerte, pues, habrá diablo que va a salir después de 1000 años de encierro. Habrá, los enemigos últimos son la muerte y el diablo, dice, que no están vencidos. Ahora, al final del milenio, están vencidos todos los enemigos. Entonces le dicen, siéntate en tu trono y reina. O sea que él va a ser rey hasta después del milenio, va a ser gobernante en el milenio, Mesías. Pero él va a entregar todo eso al Padre. Y por eso usted lee en Apocalipsis 21 y 22, usted lee que estará el trono del Padre y del Cordero, no solo el del Padre. Amén. Cuando el Mesías deje el trono de David, ¿quién lo retomará? Algunos creen, está un poco difícil eso, algunos creen que David, porque David estará, según el libro de Ezequiel, estará en eso, ya estará levantado en ese tiempo del reino. Entonces parece que él va a ocupar el trono otra vez, de su trono, pues, para que sea el trono del Padre, el trono de David y el trono de Cristo. Fases del reino. Aleluya. David no terminó de poner la teocracia, la puso un tiempo, pero ya acá estará la teocracia permanente y el Hijo pasará a su trono. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver, ya no se nos está agotando el tiempo. Mateo dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿A qué se refiere? Habrá como el relámpago al trueno, así será la señal y la venida del Hijo del Hombre. O sea, algo sucederá primero y después la venida. Ahí lo dice claro, ¿verdad? Mateo 24:30 me parece. Ahí dice que primero sucederá algo. Unos creen, como yo creo, que es la manifestación de los hijos encendidos y luego el Hijo. Otros creen que será una señal en los cielos, un estallido, alguna cosa grande. Bueno, hay tantas opiniones, porque al fin y al cabo no dice cuál será la señal. Uno deduce nada más cuál será la señal del Hijo del Hombre. Usted debe tener su opinión propia al respecto, ¿verdad? Amado hermano, Dios le bendiga. ¿Por qué Cristo Jesús tiene que raptar secretamente a los suyos si ésta le pertenece a Él? Por eso es incorrecto estar usando tanto rapto, si no se hace nada más en el sentido de secreto. Él no está robando nada porque es de Él eso. Ahora, pero acuérdense que también dijo que cuando venga el reino manifiesto, será que si no se ata al valiente, no se pueden quitar las joyas. Entonces no es un asunto público. Es como aquella parábola del tesoro. Vio el tesoro, en vez de llevárselo de una vez, lo escondió para que al volver lo sacara. Entonces ese escondida del tesoro, eso es lo secreto. Y lo otro, cuando lo toma de nuevo ya para sí, eso es lo público. Mateo 8:12 habla de los hijos del reino, echados a las tinieblas de afuera. Será gran tribulación. ¿Y quiénes son estos hijos del reino? Los hijos del reino. Repite eso. Mateo 8:12 dice, el verso dice, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Pero hay que leer el contexto, porque el contexto dice que los hijos del reino que repudiaron el reino, les será quitado el reino y serán echados a las tinieblas de afuera. O sea, por ejemplo, Israel rechazó el reino, pues entonces esos les quitan el reino. Y otros van a ser expulsados del reino. Aquel siervo infiel, ¿no? Lo mecieron y lo tiraron para las tinieblas de afuera. Ese estaba adentro, pero lo sacaron. Porque ahora el reino está catalogado como una red
que cogió toda clase de peces. Pero después viene la escogencia, pez para adentro, pez para afuera, pez para adentro, cuando el Señor regrese a juzgar a los hombres debajo de la red del Evangelio, promulgado desde los días de Adán hasta el final. El hombre no va a tener excusa, solo que tuvo diferentes alturas de luz, intensidad de luz, y así será juzgado. Hermano Otto, cuando Cristo venga a la tierra y se siente en el trono de David, ¿reinará sobre la iglesia o sobre los que no creyeron en él? Cuando él se siente a poner el reino mesiánico, gobernará todo lo que es reino de él y expulsará en el trayecto a sus enemigos, para que cuando ya no haya enemigos, reina eternamente en su trono. Lo acabamos de decir. Por eso no confundamos la fase mesiánica con la fase de rey de reyes y señor de señores. Hermano apóstol, Dios le bendiga. Yo había entendido que la salvación solo había hasta la gracia, es decir, hasta el arrebatamiento. No. Después ya no. Ahora estoy comprendiendo lo que acaba de decir, que también hay salvación en la tribulación, ¿es así? Bueno, primero, en los días de Adán, cuando se pusieron los altares para poner sangre de corderos, había salvos. Ellos eran salvos del reino. Cuando vino Cristo, salvos en la sangre del cordero también, pero ya derramada, la del cordero de Dios, derramada, y hubo salvos. En la tribulación será la última oportunidad, mientras el Señor no se baje de interceder. O sea que Él está intercediendo para que se salven, pero en los primeros años se promulgará este evangelio de la gracia todavía, hasta que cuando Él aparezca, cuando Él ya dé indicios de bajar, entonces es que ya dejó de interceder. Y al dejar de interceder, ya no habrá salvos, sino despertados. Se aplicará lo que dice la Escritura: despiértate tú, eso está hablando de su pueblo, que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Quiere decir que en esos años de tribulación, los primeros años, va a ser despertamiento de dormidos. Los muertos tienen que hacerlo ahora, en este tiempo, antes de que llegue la muerte, antes de que llegue la otra edad. ¿Quiénes son los que se sentarán en los tronos? Los 12 apóstoles del Cordero en el trono de David, frente al trono de David. ¿Quiere explicarme quiénes pasan como pueblo al milenio? Los que superen venciendo a la bestia en vida, entran al milenio. Los que murieron en la tribulación fueron eliminados, pero al milenio entrarán resucitados también, que fueron fieles, pues, pero que murieron, los resucitan, entran al milenio, el reino. Y los que vienen vivos también entran, vivos y muertos, para ser tratados y probados en el reino mesiánico, porque todavía hay posibilidad de muerte. ¿Qué hombres esperan al Señor al regresar de las bodas? Los del reino. Es como las 10 vírgenes esperando al Señor que viene ya con su esposa. Pero esas 10 no son fieles, las 10. Y unas van a ser retenidas y otras van a entrar al área del reino. Hermano pastor, favor de explicarme si la parábola de las 10 vírgenes se cumplirá cuando venga el reino visible. Sí, exactamente. No cuando venga el reino visible, cuando venga Él por su novia, porque entonces están las fiestas de bodas. Y en las fiestas de bodas es donde, porque las fiestas se van hasta el final, ¿no? En la cena de las bodas. Entonces van a estar ahí los fieles del reino como acompañantes, las 5 vírgenes prudentes. Las otras van a estar orilladas porque fueron eliminadas al no correr preparadas la carrera de la espera. Creo que ya se nos fue el tiempo. ¿Habrá alguna final? 2 más. Los vencedores de la tribulación, ¿qué posición o dónde estarán en el gobierno teocrático del Señor? En el reino, en el reino. Puede ser que sean súbditos, puede ser que sean herederos de esto, de lo otro, de más allá, pero yo dudo que estos perdedores van a estar gobernando. Van a estar como gentes del reino. ¿Qué es teocracia? Gobierno de Dios
sobre la tierra, sobre el hombre. Teocracia es que Dios le gobierne. Por eso dijo el Señor, y creo que con eso cerramos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, porque no está obedeciendo. También dijo, no es el que dice, sino el que hace, que va a entrar en el reino. De tal manera que el reino está en los que le obedecen. Ahora, la salvación no es por obediencia, es por creer en Cristo. Pero las prerrogativas y los rangos del reino van a depender de lo que usted haga. Es el lino fino con que visten a la novia, lo están haciendo las acciones justas de los santos. Esa no es salvación, eso es galardonamiento y posiciones eternas. Levante su mano al Señor. Levante la mano al Señor y dígale: Señor, ¿qué parte tengo yo en esta distribución? ¿Qué parte realmente tengo? ¿O seré solo ceremonioso? ¿O seré solo murmurador, opositor, pero con manto de piedad? ¿Qué seré? Que el Señor te ubique esta noche. Que el Señor te coloque esta noche en donde debe ser colocado. En el nombre del Señor Jesús. Alabamos. Alabamos para despedirnos porque el tiempo se nos ha ido. Los que van saliendo ya con urgencia, que Dios les bendiga y les acompañe. Los que van a salir después, que Dios los lleve con gracia. Gracias, Señor. En el nombre del Señor. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Ministerios Ebenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes.